Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre las bandas del espectro electromagnético. Mi grupo está compuesto por Carlos de Armas y mi persona Javier Morales. Las bandas del espectro electromagnético se dividen en segmentos o bandas, aunque esta división es inexacta. Existen ondas que tienen una frecuencia pero varios usos, por lo que algunas frecuencias pueden quedar en ocasiones incluidas en dos rangos. La clasificación. Por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican basándose en su longitud de onda en ondas de radio, microondas, infrarrojo visible que percibimos como luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Los rangos del espectro. El espectro cubre la energía de ondas electromagnéticas que tienen longitud de ondas diferentes. Las frecuencias de 30 Hz y más bajas pueden ser producidas por ciertas nebulosas estelares y son importantes para su estudio. Se ha descubierto frecuencias tan altas como 2.9, 1027 Hz a partir de fuentes astrofísicas. La energía electromagnética en una longitud de onda particular tiene una frecuencia asociada F y una energía fotónica E. Así, el espectro electromagnético puede expresarse en términos de cualquiera de estas tres variables, que están relacionadas mediante ecuaciones. De este modo, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y energía alta. Las ondas de frecuencia baja tienen una longitud de onda larga y energía baja. Siempre que las ondas de luz y otras ondas electromagnéticas se encuentran en medio, su longitud de onda se reduce. Las longitudes de onda de la radiación electromagnética, sin importar el medio por el que viajen, son por lo general citadas en términos de longitud de onda en el vacío, aunque no siempre se declara explícitamente. Generalmente, la radiación electromagnética se clasifica por la longitud de onda, ondas de radio, microondas, infrarrojo y región visible, que percibimos como luz, rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. La espectroscopía puede descubrir una región mucho más amplia del espectro que el rango visible, de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Un espectroscopio de laboratorio común puede descubrir longitudes de onda desde 2 nanómetros hasta 2500 nanómetros. Con este tipo de aparatos puede obtenerse información detallada sobre las propiedades físicas de objetos, gases o incluso estrellas. La espectrometría se usa sobre todo en astrofísica. Por ejemplo, muchos átomos de hidrógeno emiten ondas de radio que tienen una longitud de onda de 21.12 centímetros. Los tipos de radiación. Aunque el esquema de clasificación suele ser preciso, en realidad existe algo de transposición entre tipos vecinos de energía electromagnética. Por ejemplo, las ondas de radio a 60 Hz pueden ser recibidas y estudiadas por astrónomos o pueden ser conducidas a lo largo de cables como energía eléctrica. También algunos rayos gamma de baja energía realmente tienen una longitud de onda más larga que algunos rayos X de gran energía. Esto es posible porque rayo gamma es el nombre que se le da a los fotones generados en la descomposición nuclear u otros procesos nucleares y subnucleares, mientras que los rayos X son generados por transiciones eléctricas que implican electrones interiores muy energéticos. Por lo tanto, la diferencia entre rayo gamma y rayo X está relacionada con la fuente de radiación más que con la longitud de onda de la radiación. Generalmente, las transiciones nucleares son mucho más energéticas que las transiciones electrónicas. Así que los rayos gamma suelen ser más energéticos que los rayos X. Sin embargo, hay transiciones nucleares de baja energía. Por ejemplo, la transición nuclear de 14.4 del Fe57, que produce rayos gamma que son menos energéticos que algunos de los rayos X de mayor energía. La radiofrecuencia.
Las ondas de radio suelen ser utilizadas mediante antenas del tamaño apropiado, según el principio de resonancia, con longitud de onda en los límites de cientos de metros, aproximadamente 1 milímetro. Se usan para la transmisión de datos a través de la modulación, la televisión, los teléfonos móviles, las resonancias magnéticas o las redes inalámbricas y de radioaficionados son algunos usos populares de las ondas de radio. Las ondas de radio pueden transportar información variando la combinación de amplitud, frecuencia y fase de la onda dentro de una banda de frecuencia. El uso del espectro de radio está regulado por muchos gobiernos mediante la asignación de frecuencias. Cuando la radiación electromagnética impacta sobre un conductor, se empareja con él y viaja a lo largo del mismo, induciendo una corriente eléctrica en la superficie de este conductor mediante la excitación de los electrones del material de conducción. Este efecto es usado en las antenas. La radiación electromagnética también puede hacer que ciertas moléculas absorban energía y se calienten, una característica que se utiliza en las microondas. Las microondas, la frecuencia súper alta, en sus siglas SHF, y la frecuencia extremadamente alta, en sus siglas EHF, de las microondas son las siguientes en la escala de frecuencia. Las microondas son ondas lo suficientemente cortas como para emplear guías de onda metálicas tubulares de diámetro razonable. La energía de microondas se produce con tubos klipstrón y tubos magnetrón y con diodos de estado sólido como los dispositivos GUN e IMPACT. Las microondas son absorbidas por la molécula que tiene un momento dipolar en líquidos. En un horno microondas, este efecto se usa para calentar la comida. El horno microondas promedio, cuando está activo, está en un rango cercano y bastante poderoso como para causar interferencia con campos electromagnéticos mal protegidos, como los que se encuentran en dispositivos médicos móviles y aparatos electrónicos baratos. Los rayos T. La radiación de terahercios o rayos T es una región del espectro situada entre el infrarrojo lejano y las microondas. Hasta hace poco, este rango estaba muy poco estudiado, ya que apenas había fuentes para la energía de microondas en el extremo alto de la banda. Sin embargo, están apareciendo aplicaciones para mostrar imágenes y comunicaciones. Los científicos también buscan aplicar la tecnología de rayos T en las Fuerzas Armadas, donde podrían usarse para dirigirlas a las tropas enemigas, ya que las ondas de alta frecuencia incapacitan los equipos electrónicos. Radiación infrarroja. La parte infrarroja del espectro electromagnético cubre el rango desde aproximadamente los 300 GHz hasta los 400 THz. Puede ser dividida en tres partes. Infrarrojo lejano, que va desde 300 GHz hasta 30 THz. La parte inferior de este rango también puede llamarse microondas. Esta radiación es absorbida por los llamados modos rotatorios en las moléculas en fase gaseosa, mediante movimientos moleculares en los líquidos y mediante fotones en los sólidos. El agua en la atmósfera de la Tierra absorbe tan fuertemente esta radiación que confiere a la atmósfera efectividad opaca. Sin embargo, hay ciertos rangos de longitud de onda, llamados también ventanas, dentro del rango de opacación que permiten la transmisión parcial y pueden ser usados en astronomía. El rango de longitud de onda de aproximadamente 200 UM hasta unos pocos mm suelen llamarse radiación submilimétrica. En astronomía, reservando el infrarrojo lejano para longitud de onda
por debajo de los 200 UM. Infrarrojo medio desde 30 a 120 terahertz. Los objetos calientes, radiadores de cuerpo negro, pueden irradiar fuertemente en este rango. Se absorbe por vibraciones moleculares, es decir, cuando los diferentes átomos en una molécula vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio. Este rango es llamado a veces región de huella digital, ya que el espectro de absorción del infrarrojo medio de cada compuesto es muy específico. El infrarrojo cercano desde 120 a 400 terahertz. Los procesos físicos que son relevantes para este rango son similares a la luz visible. La radiación visible o luz. La frecuencia por encima del infrarrojo es la de la luz visible. Este es el rango en el que el Sol y las estrellas similares a este emiten la mayor parte de su radiación. No es probablemente una coincidencia que los humanos sean sensibles a las longitudes de onda que el Sol emite con más fuerza. La luz visible son absorbidas y emitidas por electrones en las moléculas y átomos que se mueven desde un nivel de energía a otro. La luz que vemos con nuestros ojos es realmente una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Un arco iris muestra la parte óptica del espectro electromagnético. El infrarrojo estaría localizado justo a continuación del lado rojo del arco iris, mientras que el ultravioleta estaría tras el violeta. La radiación electromagnética con una longitud de onda entre aproximadamente 400 nanómetros y 700 nanómetros es detectada por el ojo humano y es percibida como luz visible. A otras longitudes de onda, sobre todo el infrarrojo cercano, más largo, 700 nanómetros, y el ultravioleta, también se les llama luz a veces, sobre todo cuando la visibilidad para los humanos no es relevante. Si la radiación que tiene una frecuencia en la región visible del espectro electromagnético se refleja en un objeto, como por ejemplo un plato hondo de fruta, luego impacta en nuestros ojos, obtenemos la percepción visual de la escena. El sistema visual de nuestro cerebro procesa la multitud de frecuencias reflejadas en diferentes sombras y matices, y a través de este fenómeno psicofísico que todavía no se entiende completamente, es como percibimos los objetos. En la mayor parte de las longitudes de onda, sin embargo, la información transportada por la radiación electromagnética no es directamente descubierta por los sentidos humanos. Las fuentes naturales producen radiación electromagnética a través del espectro, y nuestra tecnología también puede manipular un amplio rango de longitudes de onda. La fibra óptica transmite luz que, aunque no es adecuada para la visión directa, puede transportar datos que luego son traducidos en sonidos o imagen. La codificación es usada en tales datos, es similar a los que se usan con las ondas de radio. Luz ultravioleta. La siguiente frecuencia en el espectro es la ultravioleta, que es la radiación cuya longitud de onda es más corta que el extremo violeta del espectro visible. Al ser muy energética, la radiación ultravioleta puede romper enlaces químicos, haciendo a las moléculas excepcionalmente reactivas o ionizadas, lo que cambia su comportamiento. Las quemaduras solares, por ejemplo, están causadas por los efectos perjudiciales de los rayos ultravioleta en las células de la piel y pueden causar incluso cáncer de piel si la radiación daña las moléculas de ADN complejas en las células. El Sol emite una gran cantidad de radiación ultravioleta, lo que podría convertir rápidamente la Tierra en un desierto estéril si no fuera porque en su mayor parte es absorbida por la capa de ozono de la atmósfera antes de que alcance la superficie.
Los rayos X. Después del ultravioleta vienen los rayos X. Los rayos X duros tienen longitudes de onda más cortas que los rayos X suaves. Se usan generalmente para ver a través de algunos objetos, así como para la física de alta energía y la astronomía. Las estrellas de neutrones y los discos de acreción alrededor de los agujeros negros emiten rayos X, lo que nos permite estudiarlos. Los rayos X pasan por la mayor parte de sustancias y esto los hace útiles en medicina e industria. También son emitidos por las estrellas y especialmente por algunos tipos de nebulosas. Un aparato de radiografía funciona disparando un haz de electrones sobre un objeto. Si los electrones se disparan con suficiente energía, se producen los rayos X. Los rayos gamma. Después de los rayos X duros vienen los rayos gamma. Son los fotones más energéticos y no se conoce el límite más bajo de su longitud de onda. Son útiles a los astrónomos en el estudio de objetos o regiones de alta energía. Y son útiles para los físicos gracias a su capacidad penetrante y su producción de radioisótopos. La producción de la longitud de onda de los rayos gamma puede medirse con gran exactitud por medio de dispersión Compton. No hay ningún límite exactamente definido entre las bandas del espectro electromagnético. Algunos tipos de radiación tienen una mezcla de las propiedades de radiaciones que se encuentran en las dos regiones del espectro. Por ejemplo, la luz roja se parece a la radiación infrarroja en que puede resonar algunos enlaces químicos. Aplicaciones. La radiación sincrotrón tiene varias características que la hacen muy útil para la aplicación tanto en el estudio de propiedades, composición, construcción de materiales como para la investigación. Las características únicas son alta intensidad brillante, en cientos o miles de veces más intensa que fuentes tradicionales de rayos X. Es altamente colimada. B. Tiene un espectro de energía amplio. Se puede producir un haz de cualquier energía. El haz de radiación sincrotrón es altamente polarizado y parcialmente coherente. Es emitido en pulsos muy cortos, típicamente de menos de un nanosegundo. Para estudios de materiales son muy buenos porque tienen el tamaño adecuado para penetrar el material y para interactuar con sus constituyentes una vez que ha penetrado.